Bueno, práctico 10 integrales. Integrales, integrales iteradas. ¿No? Bien, primero, capaz con un poquito unas ideas para calentar o para tener en la cabeza qué es lo que vamos a estar haciendo. ¿No? Recuerden cómo pensamos las integrales en cálculo 1. ¿Sí? La forma, voy a volver a cálculo 1 por un segundito. ¿No? En cálculo 1, la integral de una función f era el área de abajo del gráfico. ¿No? Una función f, esto es el gráfico de f, esto es en cálculo 1, ¿no? Queremos integrar f entre el punto A y el punto B. ¿Qué significa la integral de f entre A y B? Es el área de esta. Esta área, acá. Esto es la integral entre A y B de f. Bien. ¿Cómo se calcula un área de R2? ¿No? ¿Qué es lo que sabemos calcular de R2? Bueno, lo que sabemos calcular muy rápido de área son cuadraditos o rectángulos, ¿sí? Lado por lado. Entonces, ¿cómo calculamos el área amarilla? La aproximamos por rectángulos. ¿Sí? No sé si recuerdan las sumas de Riemann, todo eso. Estoy aproximando con rectángulos por adentro y por afuera, digamos. O sea, por rectangulitos que no llegan a pasar y por rectangulitos que pasan. Por estos y por estos otros. ¿No? Si hacían cada vez más finitos esos rectángulos, la aproximación era cada vez mejor. ¿No? Y cuando la función integral, lo que se llamaba integrable Riemann, ¿no? Se hacía entender esa finitud a cero, les daba la integral. ¿Tá? Ahora piensan lo mismo, la única diferencia es que en vez de calcular áreas, vamos a calcular, si estamos con funciones de R2 en R, volúmenes, o volúmenes de dimensión más grande si estamos con funciones de Rn en R. ¿Tá? Esto es cálculo 1. ¿Tá? Cálculo 2 es lo mismo, ¿no? Pero ahora tengo esto. Lo voy a poner así. Entonces el gráfico de una función de R en R. ¿No? Y como es el gráfico de una función de R2 en R, ¿no? Si es medianamente linda la función, es como una sábana, ¿no? Una superficie. ¿No? Vamos a poner gráfico de f de R2 en R. ¿No? ¿No? Una especie de sábana ahí. Entonces ahora queremos integrar, en vez de en un intervalo es un pedazo del dominio de f, ¿estamos de acuerdo? En la parte de la izquierda. Ahora queremos integrar un pedazo del dominio de la otra f, de la f de R2. ¿No? Y por ejemplo, en vez de un intervalo, si quieren empezamos con un cuadradito. ¿No? Vamos a sacar un cuadradito, donde queremos integrar. Y lo voy a hacer un poquito más lindo. ¿No? Queremos integrar ese cuadradito que le llamamos, si quieren, D. Ahí lo dibujé, este es el dominio, recuerden. Hasta la X, la Y, y esta es la Z, que es f de x, y. Bien, este le llamamos D. Queremos integrar f de ¿qué significa? Es el volumen que está arriba de este cuadradito, donde el techo es el gráfico. Es lo mismo que antes. Vamos a ver si lo dibujo así.
No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Lo hice mal. Todo ese volumen que está acá adentro es lo que voy a llamar integral de f en d. Esto es integral de f en el conjunto D. Bueno, ¿cómo se calcula ese volumen? O sea, hacemos lo mismo que en cálculo 1. ¿No? En cálculo 1 sabemos el área de los rectángulos, acá sabemos el área de los prismas, entonces seguimos haciendo lo mismo. ¿No? Acá el área de un prisma es el área de la base por la altura. ¿No? Entonces, el dominio antes lo separaba en intervalitos, acá, y les levantaba rectángulos, ahora lo separo en cuadraditos y le levanto rectángulos, o sea, prismas. Entonces acá hago como una cuadrícula. Y acá levanto rectangulitos. Si voy afinando esos rectangulitos, ¿no? El prisma va abajo de la figura. Todo este dibujo lo estoy haciendo abajo. ¿No? Capaz que tendría que haber hecho cosas punteadas acá. Voy a intentar hacerlo punteado. Capaz que se entiende mejor. Perdonen por el dibujo. Da igual, da horrible. No importa. Parece que está adelante, pero está abajo. ¿No? Es decir, lo voy a escribir para que no se confundan. ¿No? Este prisma, que no es un prisma, o sea, está torcido arriba. O sea, la parte de arriba es una sábana. ¿No? Esto es el volumen comprendido entre el piso, que es D, y el gráfico de F. ¿Sí? Es todo, o sea, se agarran el conjunto D y se fijan todo lo que está arriba hasta el techo, que es el gráfico. ¿Ah? Todo ese volumen que está metido ahí adentro es lo que se llama la integral de F. Bien, hay otra forma de pensar integral, ¿ah? No es la única. Ya veremos en su momento. ¿No? Por ejemplo, en física lo usan como para generalizar una suma, a una cantidad que es continua, no discreta. Que es más o menos lo mismo que esto. Simplemente les digo esto. Acá lo único que estamos haciendo es hablando de medir cosas. En este caso, volúmenes. ¿No? Y ese volumen lo definimos en función de que sabemos los volúmenes de los prismas. ¿No? Los volúmenes de los prismas es el área de la base por altura. La altura me la da F, ¿no? Y el área de la base me lo da el área que yo conozco de Rn. ¿No? No lo vamos a ver ni ahí, pero se puede integrar en otros lugares. Simplemente lo que necesito para integrar en otros lugares es como una especie de área. Si tengo una especie de definición de área en algún lugar, en un espacio, puedo integrar ahí, ¿sí? Definiendo lo mismo que estoy diciendo ahora. En R3 no se puede dibujar, ¿tá? Porque necesitamos R4 para dibujar un gráfico, pero la idea es la misma. Es decir, si lo que hago ahora no se entiende mucho, no importa, ¿no? Yo tengo mi espacio, ese espacio que dibuja así es Rn, si quieren, espacio X. ¿No? Y tengo una función f que va a R. ¿No? Y quiero integrar en un subconjunto de mi espacio X, la función f, d. Entonces, si f, por ejemplo, es una constante, si es la constante 1,
es integrar el área. Capaz que eso lo vamos a ver después, para no darle un montón de información ahora junta. Si quieren, piensen que está en R2 todavía. ¿Ah? Tienen esto. Espero que no estoy leyendo el chat. En este platillo se van a usar automías de cualquier tipo, son rectángulos. No, se van a usar de cualquier tipo. ¿Ah? Pero ahora vamos a ver cómo. ¿Ah? No cualquier tipo. Vamos a integrar. Sí, algunos que se pueden definir con ecuaciones, entre comillas. Ahora ya mismo lo vemos. ¿No? Tenemos esto. Siempre lo que tienen que pensar es que la f lo que hace cuando va a R es levantar cosas en alguna dimensión. ¿No? Una función que va a R es a cada elemento del dominio le da una altura. ¿No? Entonces la integral es el volumen que genera esa altura. ¿No? Y punto. Quédense con esa idea. Lo voy a borrar para no confundir. Bien. Esto, si quieren, es la idea. En la práctica, ¿cómo se hacen los cálculos? Bueno, usando integrales de cálculo 1. ¿No? Por ejemplo, si escribimos D en R2 como un cuadrado, si D es un cuadrado, porque X está entre A y B y entre C y D, para calcular la integral lo que hacemos es lo que le definimos como integrales iteradas, que es, entre comillas, integrar una variable y después integrar la otra. ¿No? Y F digo integrable acá la función, pero piensen en una función continua si quieren, o continua a trozos. ¿No? Entonces, la integral de f en d la vamos a empezar a escribir así. Voy a poner paréntesis. Estos paréntesis que escribir ahora, después se lo voy a sacar. Fíjense bien qué es lo que estoy escribiendo acá. Adentro del paréntesis, lo que está adentro, en esta integral, la x es una constante. ¿No? Es decir, fijo una x. Fijo una x, ahora al fijar la x, mi función f de x y se vuelve de una variable sola. La única que se mueve ahí, la variable es la y. Lo que voy a hacer es integrar esta función de una variable ahora, que tiene un parámetro x, pero lo pienso como una constante. Esta integral sí la sé calcular porque es de cálculo 1. Es la integral de una función de una variable en un intervalo. La calculo con la herramienta de cálculo 1. Esa integral me queda una expresión, pero esa expresión va a tener una x por ahí metida en el medio, que para mí era una constante, pero en realidad no era una constante. O sea, dentro del paréntesis sí, pero fuera del paréntesis no es una constante. Una vez que integro lo de adentro, me queda una expresión que solo depende de x, la y ya se murió, y ahora vuelvo a integrar todo con lo que está fuera del paréntesis, que solo depende de x. Entonces, en definitiva, lo que hago es integrar dos veces. Primero integro según y después según x. Y en definitiva, lo único que hice fue integrar funciones de cálculo 1 en intervalos. Y así es como voy a empezar a calcular integrales en cuadrados. Ahora vamos a ver un ejemplo ya. Pero bien, bueno, ni siquiera lo vemos ahora. Pero es, por ejemplo, el 3A. El 3A es esto. En 3A tenemos que calcular esta integral. La integral de esta función, 2x menos y. Y el dominio es este.
X entre 1 y 4, y entre 0 y 3. Acá estoy integrando por las dudas, lo voy a empezar a dibujar en un cuadradito. X entre 1 y 4, y entre 0 y 3. Estoy integrando acá adentro. Bueno, entonces para hacer la cuenta, hago lo que acabo de decir recién. Comentario, el orden no importa en los cuadraditos. ¿Tá? O sea, subrayen eso. En los cuadraditos puedo cambiar el orden de integración. O sea, cambiarlo literalmente, no dar vuelta a estas cosas. O sea, esto lo puedo escribir así también. Eso vale solo en los cuadraditos. Cuando no son cuadraditos, ahora vemos cómo se hace. Pero también se puede cambiar, pero no queda exactamente los mismos numeritos arriba y abajo. Comentario de notación, para que se acuerden. ¿Tá? Estos paréntesis que estoy escribiendo acá, los voy a dejar de escribir. ¿Tá? Porque el dx y el dy me dice quién integra primero y quién después. ¿Sí? O sea, estos paréntesis van a dejar de existir un ratito. ¿Por qué? Si me aparece primero el dy acá, es porque lo que viene acá es el lugar donde se mueve la y. ¿Tá? Y la x aparece al final, y esto aparece al final. Es decir, integran como de adentro hacia afuera. ¿Sí? Si aparece el DI primero, estoy integrando primero el DI, entonces lo que aparece en la integral más de adentro son los límites de integración de la I. ¿No? Por eso acá los di vuelta. Acá puse la X primero, y acá los límites de integración de la X. Eso es notación. Si se fijan, los paréntesis son innecesarios. O sea, los podemos sacar y se entiende qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿cómo integro esta función en un cuadradito? Y hago lo mismo. Entonces, la integral de f de xy de x de y. X va entre 1 y 4, y va entre 0 y 3. Fíjense que acá ya no puse los paréntesis. ¿No? Pero están entre comillas. O sea, los voy a poner y los voy a sacar. Primero tengo que hacer esto, y después lo de afuera. Entonces, ahora es cálculo 1. Esto es integral entre 0 y 3 de... Lo voy a volver a poner por un ratito. La integral entre 1 y 4 de 2x menos y de x de y. ¿Ah? Fíjense que en la parte de adentro la y para mí es un número. ¿No? Otro comentario al pasar. Van a tener que usar integrar, o sea, van a tener que saber integrar como cálculo 1 para que les haga bien el práctico. Así que si están oxidados con eso, denle un repaso a lo de cálculo 1. Bien. Entonces, esto es igual a esto. Ahora voy a integrar adentro según x. ¿No? La primitiva de esto según x me queda x cuadrado, la primitiva de 2x. Y la primitiva de y, como es una constante, es y por x. Entonces me queda esto. Esto evaluado entre x igual a 1 y x igual a 4. Esto de ahí. Esto es igual a esto. Ahora evalúo, ¿no? Esto me queda 16 menos 4i menos 1 más i. Me corrigen si me equivoco en alguna cuenta. Esto es igual a esto. Me queda
queda 15, o sea, me queda menos 3i más 15 de i. Entonces esto y bueno, y es sustituir la i por 3, básicamente. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que hicimos? Se fijan que es integrales de cálculo 1. Todas las integrales que vamos a hacer de cálculo 2 se van a reducir a integrales de cálculo 1 más o menos de esta forma. ¿Quieren que lo vea de nuevo? Necesito unos y ceros. Recuerden, unos es por si entendí y ceros por no entendí. Perfecto, gracias. Bueno, está básicamente integrar en cuadrados, es así de fácil. ¿Ah? Comentario. Lo vamos a ver capaz que no en esta clase, sino en la que viene, pero en R3 sería en cubos, lo fácil. ¿No? ¿Cómo sería graficada esa función de 2x menos y? Es un plano. ¿Sí? Es z igual 2x menos y. El gráfico es un plano. Eh, Recuerden, la ecuación del plano es esta, ¿no? Un plano genérico. En este caso el plano es 2x menos y menos z igual a 0. Es un plano que pasa por el origen, es un subespacio. ¿No? El vector normal de este plano es el 2 menos 1 menos 1. Así que si querés graficar eso, no sé si me están siguiendo, si me están siguiendo. Es este plano. El plano perpendicular al vector 2, 1 menos 1 menos 1. O sea, acá está el 2, acá está el menos 1 y acá está el menos 1. Sería como un vector que va para allá abajo. Es un plano perpendicular a eso. ¿No? Igual no es necesario graficarlo, que me parece. En este ejercicio no lo pido. ¿No? Pero sí lo que puedes ver, si querés, es que el volumen que estás calculando es el volumen, ¿tá? De un prisma, digamos, donde la base es rectangular, es un cuadrado, el cuadrado amarillo que dibujé ahí arriba, y arriba está como cortado con un plano así. ¿Sí? El plano este, el que dibujé ahí en rojo. ¿Sí? Entonces el volumen que estamos calculando es el volumen de un prisma donde la parte de arriba está como cortada. Pero el área sería la misma que la de un rectángulo 3x4, 3x3 o no. El área, o sea, Perdón. nosotros queremos calcular el volumen, ojo. O sea, lo voy a hacer muy desprolijo esto, Ah, pero sería el prisma todo con la parte de arriba como si fuera un cuadrado. claro, sería, o sea, la figura que tengo en mi cabeza sería algo así, ¿no? Abajo está el cuadrado y arriba, en vez de ser esto, es como que yo lo corto con un plano esto. Entonces me queda como algo así, digamos. Capaz que queda un poquito más torcido, no es necesario que esta altura sea la misma que esta. Más que no. Pero el volumen de lo que estamos integrando es como agarrar un prisma y cortarlo en diagonal con un plano. El plano es el techo, o sea, hasta donde integro, que es la función f. O sea, en este dibujito muy desprolijo que hice por acá, el cuadrado ese estaría como por acá. No, más para acá. Esto sería el amarillo, digamos. Y esto se levanta hasta chocarse con el plano este. No sé, para que sea algo así.
No lo voy a dibujar, ¿no? Pero la idea es que por lo menos por lo menos lo tengan en la cabeza. Ustedes lo pueden dibujar mucho mejor que yo. O sea, intenten dibujarlo si quieren. ¿Sí? No sé si se entendió eso que dije, de que el volumen del que estamos calculando es como un prisma cortado con un plano. Recuerden que los volúmenes que estamos calculando son el piso, es el piso, ¿no? O sea, delimitado por el área del dominio donde estamos integrando, en este caso es un cuadradito, y la altura, es decir, lo que sube esto es hasta la función f. La función f en este caso, en el gráfico es un plano. Entonces, el volumen este sube hasta chocarse con el plano ese. ¿Bien? Si quieren que revea algo, en cualquier momento me avisan, por favor. O si algo no quedó claro. Si los dominios D no son rectángulos, esto es una pregunta, ¿cómo integramos? Bueno, vamos a ver integrar cuando los dominios están definidos, los límites, digamos, por ecuaciones. ¿No? Ya me explico. ¿No? Si podemos escribir a D así, ¿tá? Lo vamos a escribir así. Fijo el X, ¿tá? O sea, entre un intervalo, por ejemplo, X entre A y B. ¿No? Fijé el X, se va a mover entre A y B. Pero la I, en vez de moverse entre C y D, debe permitir que ese C y ese D varíen según X, o sea, sean funciones de X. Esto es lo que estoy diciendo. ¿A qué me refiero con esto? A lo que varía I depende de quién es X, que no es lo mismo en el cuadrado. En el cuadrado I varía siempre lo mismo. Ahora, I le permito que varíe según X. Y eso me permite dibujar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, fijo el X entre A y B, ¿tá? Y lo meto entre dos funciones, que le llamo C de X y D de X. Bueno, acá está C de X. Y por acá está D de X. Y ahora ya puedo integrar, o sea, ahora les cuento cómo, pero van a poder integrar en este rectangulito. Esto está acá. ¿Se dan cuenta que esto corresponde a esto? Fijé el X entre A y B y el Y entre dos funciones. En vez de entre dos constantes, como antes, ahora entre dos funciones. Entonces, la integral también puedo calcular. Y ahora es lo mismo. ¿Ah? Y van a ver que no hay problema en hacer lo mismo que hacíamos antes. Lo que ahora voy a poner, la X es lo último que voy a integrar. ¿Sí? Ahora esto sí importa. La X entre A y B. Y ahora lo que voy a hacer es integrar la I, digamos, integrar f de xy de I entre c de x y t de x. Porque esto está bien. Es lo mismo. Ahora, recuerdo que yo le dije, en la parte de adentro el x se fija. Al fijar el x, esto es un número, esto es un número, esto es una función de una variable sola. Entonces estoy de nuevo integrando cálculo 1. Una vez que fijo el x ahí adentro, dx, c de x son constantes. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora
todo esto, ¿no?, va a depender de x por dos lados. O sea, por la x que está acá y por la x que está acá. Y, bueno, por tres lados, la x que está acá también. Me va a quedar una expresión que depende de x, obviamente. Pero lo puedo integrar igual porque la pienso como constante. Y después sí termino integrando. Después la y se me muere, integro solo las x. Ese es el segundo paso. Pero fíjense que tengo que dejar las x para el final, ¿no? Porque las x sí las integro en un intervalo, ¿no? No tiene sentido hacer esto, es lo que le quiero decir. Esto ya no tiene sentido. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto? O sea, una vez que integro lo de adentro, la x ya se muere. Entonces estoy integrando entre cx y dx cuando la x ya se murió. No sé si me entienden el razonamiento. Una vez que integro esto, si pudiera integrarlo, ¿ah?, me queda algo que depende solo de y. ¿Ya? La x es lo que estoy integrando, evalúo entre b y a, la x se muere, me queda solo algo que depende de y. Pero ahora esta x que queda acá afuera, ¿quién es? ¿Ah? Es decir, no tiene sentido dar vuelta a esto. Lo que sí se puede hacer es reescribir el d en un formato que me permite integrar al revés. Y eso es lo que vamos a hacer en el primer ejercicio ahora. ¿Ah? Entonces lo voy a escribir acá en rojo. Aquí no se puede dar vuelta. Los límites de integración. No tiene sentido. Pero sí podemos reescribir a d. No siempre se puede reescribir a d, ¿ah?, pero a veces sí. Con orden de integración me refiero a integrar primero según y después según x, o al revés, ¿no? Entonces, si reescribimos d así, si podemos reescribir, o sea, el mismo d, así. A la primera fijo una y ahora el x le permito que varíen sus extremos. ¿Ah? Entonces, integral de f en d lo puedo expresar de las dos formas. Integral como lo escribí antes, y ahora de esta otra forma. Ah, ¿se entiende lo que estamos haciendo? No cuadra esto tampoco. Ahora vamos a los ejemplos. Pero primero, antes de integrar, nos vamos a centrar en cómo reescribir estos conjuntos de dos formas distintas. Ahí después vamos a usarlos para integrar. ¿Me están siguiendo hasta acá? Correcto. No tengan miedo de poner ceros, por las dudas. Bueno, otro comentario acerca de esto.
¿Qué significa escribir de así? ¿No? Escribir de así significa pintar un conjunto D con líneas verticales. ¿Por qué? Este es mi conjunto D, por ejemplo. Vamos a hacerlo así. Si ese es mi conjunto D, este conjunto me lo voy a escribir así. A ver, debe ser así. Eh, sí. Imagínense que ese es mi conjunto D. Después van a ver por qué lo dibujé así. ¿Qué significa escribirlo así? X entre A y B y entre C de X, D de X. Significa, esto es A, esto es B. Y bueno, C de X y D de X son la función de arriba y abajo. ¿No? Yo fijo un X, fijo un X. Lo primero que hago es fijar un X y después es movérmela ahí entre. O sea, el X está acá por las dudas. Fijo un X y me muevo entre C de X y D de X. Eso me pinta una línea vertical. Esta de acá. ¿No? Sin embargo, si yo lo que hago es primero fijar un I, luego fijar un I entre C y D. ¿Quién es C y D? Va a estar por acá. Este es mi conjunto D. Fijo una I entre C y D, por ejemplo esta que está acá. Y el X lo hago variar entre A de I y B de I, que son dos funciones, izquierda y derecha. Claro que en este caso son constantes, son rectas. O sea, recuerden que ahora estamos viendo no I de X, sino X de Y. O sea, por eso esto y esto son constantes. Y esto me dibuja, en este caso, una línea horizontal. Entre esto que es A de I, en este caso es constante, y esto en este caso es constante, B de I. Por lo tanto, escribirlo de una forma es como pintar mi dibujito con líneas horizontales, y escribirlo de otra forma es como pintar mi dibujito con líneas verticales. Porque o sea, yo fijé X y tuve una vertical, pero eso lo hago para todas las X. Entonces, consigo todo esto. Porque recuerden que lo que yo hago es, la primera parte de la integral es, en este caso, es fijar un X e integrar. Muevo, integro, muevo, integro, muevo, integro. Entonces, es como la suma de todas las verticales, entre comillas, a la integral. Si se fija, una integral iterada es una integral de una integral. ¿Sí? La integral de una integral. O sea, estoy integrando en cada una de esas líneas verticales y las estoy integrando todas, o sea, sumando todas después. Entonces, esto lo que digo es pintar con líneas verticales. Y esto es pintar con líneas horizontales. Bien, entonces el ejercicio 1 lo que hace es reescribir el D. Nos dan un D y lo tengo que reescribir. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Nos vamos a apoyar bastante en los dibujos. No es necesario, pero sí es mega útil. Entonces, además, el ejercicio 1 está escrito en formato ya integral. O sea, nosotros vamos de esa escritura deducir quién es el dominio de cómo está escrito y transformarlo y después volver a la integral. Por ejemplo, lo primero que aparece es esto. Mirá.
fx, ¿sí? Esta f es L genérica, ¿no? Por las dudas. Es una f cualquiera. Bien, a ver si se dan cuenta y me pueden decir cómo es la escritura del dominio en la que estoy integrando. O sea, la escritura que me sugiere integrar esto. Si quieren un paso antes. ¿Cuál es la variable que fijo primero y después integro? O sea, casi que les estoy preguntando si estoy pintando mi dominio con líneas verticales o horizontales, ¿no? O sea, en realidad es eso lo que estoy preguntando, pero con otras palabras. ¿Se dan cuenta? Recuerden que acá hay paréntesis que no los escribí. A ver si lo ven. Ahí va. Recuerden que yo integro de adentro para afuera, ¿no? Entonces, adentro, cuando estoy integrando adentro, ¿quién es el que tengo que fijar? En lo que está dentro del paréntesis rojo, ¿a quién fijo? Ahí va, dentro del paréntesis rojo varía x, o sea que fijé la y. Entonces, dentro del paréntesis rojo yo fijé una y y moví el x. Fijar una y mover el x es moverme en horizontal, ¿se dan cuenta? Entonces mi dominio lo estoy dibujando como uniones de horizontales. Es decir, fijo la y adentro y muevo el x, ¿no? Entonces lo voy a escribir así esto. Fijo la y. ¿Y dónde fijo la y? En cualquier valor que está entre 0 y 1. ¿Sí? Y la fijo entre 0 y 1, cualquier valor. Una vez que fije la y, me muevo en horizontales. Las horizontales varían entre 0 e y. En este caso, las funciones en las que varía la x es la función 0 y la función y. O sea, x de y igual a y. Es decir, x varía entre 0 y y. Ahí va. Sería exactamente lo que escribiste ahí, ¿no? A ver, sí, x mayor a 0 y y mayor que x. O x menor que y. Entonces, este es el dominio que me sugiere, o sea, esta es la escritura de dominio que me sugiere la integral, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Fijan la y, ¿no? Si quieren, como una regla para acordarse, recuerden que en este caso hay dos límites de integración. Los de afuera, los límites de integración de afuera, siempre tienen que estar entre dos numeritos, ¿no? Porque cuando termino de integrar no puedo tener más variables, ¿no? O sea, el último paso, el de afuera, los límites de integración tienen que ser numeritos. Esa es la variable, la primera variable que fijo, la de afuera. Es otra forma de acordarse, ¿no? La de afuera es la que su límite de integración no puede depender de nadie. En este caso es la y. La y varía entre 0 y 1, que es la que voy a fijar. Y la x es la que varía entre dos funciones, en este caso 0 y. ¿Cómo es el dibujito de este dominio? A ver si se dan cuenta. Para hacer el dibujo del dominio tengo que seguir unas instrucciones. Es leer esto y después leer esto. Simplemente eso. En otras palabras, es saber quiénes son estas horizontales. Ahí va, vamos por pasos. La i está entre 0 y 1. Acá está la i igual a 0 y acá está la i igual a 1.
Ahora el X. ¿Ah? Fijé un Y. Este Y de acá. ¿Ah? Fijé ese Y. ¿Ah? Ahora el X, ¿entre quién y quién va? El X empieza en 0, o sea, estamos acá en 0, y va hasta chocarse con la recta igual X. La recta igual X es esta. ¿Estoy buscando bien esto? Sí. 0, 1, 0, y. Vamos a hacer un dibujito. Sí. Me salió torcido. Eh, Esta es la recta igual X. Bueno, fijé el Y entre 0 y 1 y la X, entre quién y quién tiene que recorrer, empieza la X en 0 y termina cuando se choca con la Y. O sea, acá. Esta es la vertical. Y suman todas las verticales, todas las horizontales, perdón. Fijan cada una de las Y y hacen esto. Yo tenía en la memoria que era el otro triangulito, no sé por qué. Qué bien, sí. Em, Pensando. Nada. ¿Están de acuerdo con lo que hice? ¿Por qué no es el triángulo de abajo? Sí, yo tenía en mi memoria que era el triángulo abajo cuando lo he dicho, no sé por qué. Ahora me quedó esto. No sé si hace algo mal. A ver. Copié bien para empezar. Y fijé un Y entre 0 y 1 y el X lo moví entre 0 e Y. Que está mal. Por ejemplo, este punto de acá. Esto se traduce, como bien dijeron ustedes, esto. Esto es que la coordenada X tiene que ser más chica que la coordenada Y. Y acá la coordenada Y es más grande que la coordenada X. Entonces está bien, ¿no? A ver. O si quieren, piénsenlo así. Cuando Y es 1, o sea, estoy acá, X varía entre 0 y 1. Ahora me estoy convenciendo de lo verde que es ahora, pero yo lo he hecho al revés, creo. Cuando Y es 1, X va entre 0 y 1. ¿No? O sea, todo esto. Cuando Y es 0, X va entre 0 y 0. O sea, este punto. Cuando X es un medio, X va entre 0 y un medio. O sea, entre esto y esto.
¿Me siguen no creyendo? Sí, ahora sí. O sea, yo igual lo había hecho al revés, creo, antes. O sea, creo que lo había pintado al revés antes. O sea, cuando lo hice a mano, hace un ratito. Pero ahora me convencí de que es así, ¿no? A esto lo queremos escribir ahora, al revés. Antes que nada, a ver, me creyeron esto porque fue medio entreverado, ¿no? Primero es escribir el dominio bien. Eso es este paso, que eso es rápido. Si se fijan, lo de afuera es lo que fijo, y entre 0 y 1, y lo de adentro es lo que varía. X entre 0 e la función d de x, d de y, en este caso es y, por las dudas. Este era el a de i, este era el b de i. En este caso a de i es 0 y b de i es i. Puede ser. Sí, sí. Ahora, o sea, cuando lo escribamos al revés van a ver que cambia un poquito. Cuando Igual demos vuelta al si, libro. profe, igual si los paréntesis ahí son cerrados en el 0i, entonces x puede ser menor o igual que y, ¿no? ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ahí donde define el dominio. Sí, es esto. Eh, ¿No? sí, sí, yo puse menos estricto. Eso es otra cosa. Los puntos van a integrar 0. Las rectas, las líneas van a integrar 0. ¿Se acuerdan que en cálculo 1 integrar en este intervalo o integrar en este cerrado o abierto era lo mismo? Si lo recuerdan. Acá va a pasar un poco lo mismo. Si yo le saco el borde o le dejo el borde de mi dominio, integro lo mismo. Porque lo que está en definitiva es que el área de una curva, de una recta, es 0. El área de una recta es 0, el área de un punto es 0. Entonces no me va a joder la integral. Pero sí, esto si quieren, esta es una región del plano, ¿no? Todos los lugares donde la y es más grande que la x, o sea, la parte de arriba de la región igual a x. Esta región es esta. Eh, y más grande que x es esto. Y x más grande que 0 es esto. La intersección de esas dos regiones es esto. Y esto lo voy a cortar. En este dominio lo integro hasta el igual a 1. O sea, esto que está acá. Eso es lo que voy a integrar. Bien, quiero dar vuelta a este dominio ahora. ¿No? Quiero escribirlo al revés. ¿Qué significa escribirlo al revés? Así. X entre dos constantes, que vamos a hallar ahora, y y entre dos funciones. Quiero hacerlo al revés. Primero fijar la X y después moverme en verticales. Quiero pintarlo. Esto corresponde a este dibujo. Y ahora vamos a hacer el mismo dibujo pero pintado al revés.
Bien, entonces ahora lo que hacemos es primero fijar una X. Esta, por ejemplo. Bueno, antes de fijar la X, ¿dónde la puedo fijar la X? ¿Entre quién y quién? La X la puedo fijar en cualquier valor entre 0 y 1. Es el lugar donde se va a mover la X. El lugar donde se puede mover la X entre 0 y 1. Entonces esto ya lo sé quién es. X se mueve entre 0 y 1. ¿Ah? Y ahora, ¿cómo pinto esto con una vertical? Así. En general lo pinto todo así con verticales, ¿no? ¿Y dónde va esto? X va de la recta roja, que es la recta X igual a Y, al techo que es Y igual a 1. Es decir, X, cuando fije el X, la Y, que es moverse en vertical, va desde igual a X hasta igual a 1. Fíjese, cuando el X es 0, por ejemplo, Y va entre 0 y 1. Esto, va. Cuando la X es 1, Y va entre 1 y 1. O sea, es un punto. Este que está acá. Y ahí recupero todo con verticales. Es decir, con otro color. Esto es esto. Por lo tanto, la integral así. Integral entre 0 y 1, y acá entre X y 1, de fxy de y de x. Si se fijan, lo que hicimos fue invertir los límites de integración. O sea, perdón, invertir el orden de integración. Al principio integramos adentro según x y después según y, ahora primero según y y después según x. Y el único trabajo es reescribir el dominio de. Se puede hacer sin dibujos esto, obviamente. Simplemente hay que tener cuidado y punto. Por ejemplo, vamos a intentar hacerlo ahora sin mirar dibujos. Lo voy a borrar igual, ¿está? Pero solo para mostrarles que los dibujos son súper útiles, pero no son, o sea, son dibujos nomás. Lo que teníamos que hacer era esto, ¿no? Y entre 0 y 1, y x entre 0 e y. Arrancamos de acá. Esto se puede escribir así también, ¿no? Como bien me dijeron ustedes, y entre 0 y 1 se puede escribir así. Entonces, ahora quiero fijar al revés. Voy a fijar el x y después mover el y. Fijar el x es, o sea, decir el rango máximo donde se mueve el x. Acá estoy dando el rango máximo donde se mueve la y, y después digo donde se mueve el x. Ahora quiero fijar el rango máximo donde se mueve el x y después mover el y. O sea, al revés. ¿Dónde se mueve la x? Lo máximo que se mueve la x se mueve entre 0 e y. Lo máximo que es y es 1, entonces x se mueve entre 0 y 1. Entonces, eso es fácil. Y ahora quiero saber dónde se mueve la y. Y bueno, tengo dos condiciones. Las tengo acá arriba. Y es mayor o igual a x, y y es menor o igual a 1. Entonces, x menor o igual a y menor o igual a 1. Por lo tanto, es esto. ¿No? Que es lo mismo que hemos llegado acá, en lo que está en azul. ¿No? En este caso es rápido cualquiera de las dos formas.
¿Ah? Hay otro, o sea, cuando ya son cosas más complicadas, hay veces que los dibujos son difíciles de dibujar y vamos por este lado y punto. Hay veces que no, hay veces que los dibujos, ir por los dibujos es mucho más fácil. Lo bueno es que manejen las dos herramientas, ¿no? Saber expresar esto de formas, con herramientas algebraicas puras, tipo empezar a hacer cuentas y darse cuenta de dónde varían las cosas, y también saber apoyarse en los dibujos, ¿no? En este caso, esto es súper fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un triangulito, no puede ser difícil. Vamos a ver más difíciles después. Por lo general se complica con 3 variables, ¿no? Cuando estamos en R3, porque ahí ya los dibujitos son más complicados. Por ejemplo, fíjense que tiene una esfera cortada con un plano y un cilindro, por ejemplo. Cosas así medio raras que dibujarlas no es tan fácil. Bien, esto lo voy a borrar. Vamos a hacer otro. El C, vamos a ver. En el C tenemos esta. De nuevo, el dominio que me sugiere esto, o sea, la escritura del dominio que me sugiere esto es, repaso lo que hicimos antes, acá hay un paréntesis, es dejarla ahí con extremos fijos y la X con extremos variables. Eso lo que está diciendo es que fijo la X, fijo la Y y después muevo la X. Fijo la Y entre 0 y 2, en este caso, y se fija entre 0 y 2, y la X se mueve entre y cuadrado y 2y. Vamos a hacer de nuevo el dibujito. Bien, la recta y igual a 2y, o sea, y está entre 0 y 2, o sea, 0 y 2. Y ahora tenemos dos funciones, x igual y cuadrado, x igual a 2y. X igual a 2y es la recta, ¿no? Esta que está acá. Un pendiente 2. Es decir, acá está el 1. Esta es la recta y igual 2x. Perdón, y cuadrado. 2y igual a x. Entonces es pendiente un medio, dice mal. Vamos a escribir la recta x igual a 2y, que es lo mismo que y igual a x sobre 2. Entonces tengo esto que está acá. Esa es la recta x igual a 2y, que es donde termina la x. Que empieza en igual x cuadrado. Perdón, en x igual y cuadrado. Entonces vamos a dibujarlo con verde. ¿Quién es? X igual a y cuadrado. Esto es, escribiendo como y en función de x, esto es y igual a raíz de x. Y me tomo una raíz positiva, por las dudas, ¿no? O sea, es más menos raíz de x. Me tomo la x positiva porque la y es positiva. Y está entre 0 y 2. Entonces no hay ambigüedad. ¿Quién es esta curvita? Es una que está por acá. Vamos a hacer esto torcido. Ahí me arreglo. ¿Cómo se convencen de que la curvita es así por las dudas?
Si quieren, tuerzan la cabeza. Esta es una parábola, pero con las variables cambiadas. La parábola de toda la vida es y igual a x cuadrado. Esta es la parábola, pero pensando y en función de x, no x en función. Perdón, pensando x en función de y, no y en función de x. Es decir, si giran la cabeza a la derecha, y en vez de mirar una variable en función de la otra, miran al revés, acá les queda una parábola. Por las dudas. Es eso lo que estamos haciendo. Bien. Entonces, y varía entre 0 y 2, ya dibujé, y x varía entre y cuadrado y 2y. Si se fijan, x igual y cuadrado es lo que pinta en rojo, perdón, x igual y cuadrado es lo que pinta en verde. Acá hay algo mal. A ver. No, está bien, perdón. X igual y cuadrado es lo que pinta en verde, y x igual 2y es lo que pinta en rojo. Y de nuevo lo que estoy haciendo es dibujar horizontales. Vamos de nuevo con eso. Fijo una y. El fijar una y primero ya me obliga a moverme horizontales. ¿Se dan cuenta? Fijar una y es fijar una altura. Fijo una y. Y esa y se mueve entre lo verde y lo rojo. Entonces se mueve entre lo verde y lo rojo. Entonces estoy pintando todo con horizontales. Ahora le quiero dar vuelta. Entonces, para dar vuelta, ¿qué es lo que hago? Primero fijo la x. La x, ¿cuál es el rango máximo de las x? Entre 0 y 4. ¿Se fijan en el dibujo? X va entre 0 y 4. ¿Y la y entre quién y quién va? La y ahora va desde la roja a la verde. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora hay que escribir las ecuaciones. ¿Ah? Y esas ecuaciones ya las sacamos de escribir. ¿No? Y va desde lo rojo. ¿Quieren lo rojo? Es x sobre 2. ¿No? Hasta lo verde. ¿Y quién es lo verde? Raíz de x. Entonces tenemos expresada de nuevo mi dominio al revés. Entonces tengo luego la integral se expresa así. ¿Me siguieron a este último? ¿Siguieron esto? Lo último que hicimos es esto, por las dudas. Color acá. Con color azul, eso lo voy a borrar, no, pero las verticales son estas. Ahora. A fijar un X y mover el Y. Las verticales van de lo rojo a lo verde. ¿Por qué tanta bola esto de dar vuelta los dominios? Porque a veces me simplifica la vida. A veces dar vuelta al dominio me facilita un montón el cálculo de la integral. Comentario. No siempre se puede dar vuelta. No todo el dominio entero. Por lo general hay que partirlo en pedacitos. O sea, en otras situaciones no podemos hacer esto. Por ejemplo, imagínense que tienen algo así. Imagínense que su dominio es algo así. Como lo que dibujo acá. Acá recto. Tienen dos paredes rectas, pero lo que hace acá es algo así.
Esto lo puedo pintar con verticales, pero no lo puedo pintar con horizontales. O sea, sí, pero se me parte en el medio, ¿se dan cuenta? Esto sí lo puedo pintar así, para integrar. Bien. Pero si lo quiero pintar con horizontales, se me parten. Acá. Me queda partida la horizontal. Entonces lo que tengo que hacer en estos casos es como partir el dominio en pedacitos. Para así poder pintar las cosas con horizontales. Por ejemplo, tendría que partir como pedacitos así. Bueno, todos los pedacitos que yo quiera, ¿no? Pero los dominios de este estilo no se pueden escribir de las dos formas. No todo entero, 100 pedazos. Recuerden que yo un dominio siempre puedo partir en pedazos, integrar cada pedazo por separado y puedo sumar todo. ¿Qué es lo que está pasando? Acá capaz que no lo ven, pero imagínense que lo tienen así. Imagínense que es al revés. El dominio es así. Por ejemplo. Y lo que pasa es que esto que está acá, toda esa zona, no es una función. No es, no lo puedo escribir como y de x. ¿No? Es decir, este de acá no lo puedo pintar con líneas verticales. Se me corta. Se trancó el zoom. Ustedes me escuchan y no, ahí eso. Se había trancado eso. Bueno, en este tipo de dominios puedo escribirlo de una forma y no de la otra. Lo que estoy haciendo acá. Pero sí se pueden partir en pedacitos y escribir de una forma en pedacitos. Por ejemplo, acá lo podría partir en este pedacito, por un lado, este pedacito por otro, este por otro, este por otro, etc. Bien, queda poquito tiempo. Quería hacer algo del 2. Capaz que lo hago medio rápido porque empecé medio tarde también. Vamos a hacer lo que podamos del 2 medio rapidito, ¿no? La primera parte nomás. Hay que calcular esta integral. ¿Se dan cuenta quién es el dominio de esto? Es conocido. De nuevo, mirando esto tiene que ser, no lo voy a escribir, pero la i está entre 0 y 1. ¿No? I entre 0 y 1. ¿Lo de arriba es un semicírculo? Exacto. ¿No? Esta es un pedazo de ecuación de un círculo. ¿Sí? Si quieren lo pueden despejar, ¿no? O sea, la x, la y varía entre 0 y 1, y la x varía entre 0 y raíz de 1 menos y cuadrado. Pero esto último, por ejemplo, la curva 0, x igual a raíz de 1 menos y cuadrado, despejando, esto es esto, ¿no? Es decir, es un pedazo de circunferencia. Se me está trancando la tablet. O sea, no se me tranca, la transmisión, digo. Tranca. A ver si le parece. ¿A usted se le ve trancado también la tablet? ¿O solo a mí? ¿Solo a mí? Bueno, entonces es un pedazo de circunferencia lo que estamos integrando. De hecho, es este pedazo que está acá.
Estamos integrando en ese pedazo de circunferencia. Acá. Ese es mi dominio D. Dice que esto lo puedo pintar tanto con horizontales como con verticales. Y de hecho es tan simétrico que lo voy a poder escribir de las dos formas casi igual. Pero la idea de este ejercicio es integrar primero de la forma que está escrita, les puedes dar vuelta a las integrales e integrar de nuevo y verificar que da lo mismo. O sea, cambiar el orden de integración no me afecta nada. ¿Cómo calculo esto? Bueno, ahora es remangarse y hacer cuentas, ¿sí? Ahora, lo primero que hago es integrar según x. Entonces me queda, la integral de esto según x es y por x a la 3 sobre 3. O sea, entre x igual a esto y x igual a 0 de y. Es igual a esto. Esto es un embole, pero bueno, esto es, vamos a así. Tres medios sobre 3, el 3 lo voy a poner afuera, de ahí. Y acá lo que pueden hacer es un cambio variable para calcular esto. Por eso digo que tienen que estar un poquito frescos con integrales. Acá hago el cambio variable u igual a y cuadrado. Entonces u' me queda 2i. Entonces le agrego un 2 acá y divido entre 2. Me queda esto. Esto me queda un tercio por un medio por la primitiva de esto de u. Gracias. En realidad podría haber agarrado u como 1 menos i cuadrado si quieren, para hacerlo más fácil. Será así. Para que quede más prolijito todavía. Un primero es menos 2i. Un menos 2. Un menos 2 acá. Un menos ahí. Y acá me queda u de 1. ¿No? Un menos ahí. Y esto me queda u a las 5 medios por 2 quintos entre 1 y 0. O sea, esto me queda un tercio por un quinto. Vamos a ver 15. Con un menos. ¿Me queda un menos? Sí, me queda un menos. A ver. Sí. No me acuerdo qué. ¿Cómo está? Yo creo que me queda sin. No, no me puede quedar con un menos esto. Hay algo que está mal acá. Tendría que dar positivo esto. Ya está, los límites de integración están mal. Eso. Me queda entre u de 0, que es 1 menos 0, entre 1 y 0. Ahí va, ese es el problema. Queda raro el límite de integración. ¿Y qué hace? Perfecto. Y la gracia es ahora hacerlo de nuevo, pero cambiando el límite de integración. Es decir, escribiendo el d, que esto es el d,
escribiendo el D al revés, fijando el X primero y después el Y. Fíjense que les queda lo mismo. O sea, X va a estar entre 0 y 1 y entre 0 y raíz de 1 menos X cuadrado. Es decir, por la simetría del círculo, que es lo mismo de donde lo estén mirando, les queda exactamente lo mismo, cambiando Y por X, pero no es lo mismo a la hora de integrar, porque acá la Y y la X juegan papeles distintos. La X está elevado al cuadrado y la Y no. Entonces, la cuenta le va a quedar distinta y terminando lo mismo, ¿no? Eso se lo dejo que lo hagan ustedes, lo verifiquen. Pero de nuevo, es una integral. No hay misterio. El ejercicio 2, la gracia es que hagan las integrales de los dos lados y vean que les da lo mismo. La clase que viene ya vamos a arrancar con el 3, vamos a hablar un poquito de cambio variable. La clase que viene sí nos vamos a poner ya de primera a hacer cuentas, ¿no? Pero esto lo vamos a dejar por acá, que ya me pasé unos minutos. Y bueno, estoy para dudas. Si tienen dudas o algo de lo que hicimos hoy no quedó claro, lo charlamos. Bien, ¿alguien de los que está con dudas? Nos vemos. Bueno, nos vemos el viernes.